Dios, o como algunos llaman las excelencias de Dios. Hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. De la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la palabra inmutabilidad? Significa que Dios no cambia. Eso es la inmutabilidad. No significa que Dios esté completamente quieto. No tiene que ver con movimiento, tiene que ver con mutar, con cambiar, ¿cierto? Dios, como vemos en su palabra, dice el Señor Jesucristo, está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo está obrando, haciendo su obra, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que Dios es el mismo perpetuamente. En Él no hay cambio. Esta es una de las perfecciones, junto con otras, una de las perfecciones que son exclusivas de Dios, donde vemos que Dios no cambia. En Él no hay ningún tipo de cambio. No hay variación en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. No hay ningún tipo de variación en Dios. Es una de las excelencias que lo hacen un ser totalmente diferente a todas sus criaturas. Los hombres cambiamos, ¿cierto? De parecer, cambiamos en nuestras actitudes, cambiamos de muchas maneras, pero Dios es el mismo de hace 1000 años atrás o 3000 años atrás, o incluso Dios hoy es el mismo de aún antes de la creación, es el mismo. En Él no hay cambio. En virtud de este atributo, Dios queda totalmente entonces libre de cualquier aumento o disminución de su ser, en su ser. O sea, en Él no hay ni aumento ni disminuye en su ser, ni en sus perfecciones. No hay en Él crecimiento ni decadencia. Está totalmente Dios en esta perfección, nos muestra que Él está totalmente libre de cualquier crecimiento o decadencia, de tal forma que Él es el mismo eternamente. Es decir, Dios no mejora. Y ya vamos a ver por qué. Ni tampoco Dios decae en su ser, no disminuye, sino que siempre es el mismo. Su conocimiento, oiga bien esto, mi hermano, su conocimiento no aumenta. Nosotros conocemos por qué. Que los años van pasando y vamos adquiriendo conocimiento. El conocimiento de Dios es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce lo mismo, siempre ha conocido lo mismo. Su conocimiento no va a aumentar. No es por la experiencia o los años o que entonces Dios va adquiriendo conocimiento. No, Él ya tiene el conocimiento perfecto. Desde aún antes de la creación, Él conoce todas las cosas y no aumenta su conocimiento. Sus planes no varían. El Señor lo que ha planeado, eso hace. Sus principios morales permanecen para siempre. Esos principios morales, esa justicia perfecta de Dios, esa santidad de Dios sigue siendo la misma. Ni aumenta ni disminuye. Vamos a leer un texto que nos va a hablar un poco de eso. Malaquías capítulo 3, verso 6. Son dos textos que vamos a ver que son contundentes en esto. Son los textos más claros que usted puede encontrar en la Biblia acerca de la inmutabilidad de Dios. Malaquías capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3, el verso 6, dice: porque yo, Jehová, ¿qué dice el Señor de sí mismo? No cambio. Yo, Jehová, no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pudiéramos, solo con ese versículo pudiéramos hablar muchísimas cosas. Pero, resumido ahí, el Señor les está diciendo, ustedes no han sido destruidos, ¿saben por qué? Porque yo no cambio. Es decir, el Señor no cambia de parecer con respecto a sus escogidos, con respecto a sus hijos. No cambia de parecer el Señor. Es el mismo. Por eso dice el Señor, ellos no habían sido consumidos, porque Dios no cambia. Un texto en el Nuevo Testamento que nos habla de lo mismo es Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago capítulo 1, verso 17. Dice allí la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice la palabra del Señor de Él mismo? Dice que el Padre, que Dios, no, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso pues tiene mucho sentido. Si lo pensamos lógicamente, no tendría sentido que Dios cambiara, ¿cierto? No puede ser que Dios cambie, ya que todo cambio, oiga bien, que Dios tuviera, en el hipotético caso, que tuviera algún cambio, para bien o para mal, nos diría entonces que Dios es imperfecto. Si Dios mejora, pongámoslo en ese ejemplo, si Dios mejorara, esto nos hace pensar que entonces a Dios le haría falta algo para ser perfecto. Si Él mejorara, si Él tuviera que crecer en algo, entonces hoy no está completo. Y si mañana crece, entonces era porque hoy no estaba completo, porque hoy no era perfecto, ¿cierto? Pensémoslo del otro lado. Si Dios desmejora, esto entonces nos expondría a un Dios que puede ir en detrimento de su carácter, de su moral. Inclusive podríamos pensar que Él podría caer de su gloria y de su perfección si Él desmejorara. Entonces, la Escritura nos va a dejar claro, y el Señor mismo se revela a través de la Escritura, y al revelarse el Señor a través de la Escritura, Él nos va a mostrar a través de su misma palabra que Él no cambia, ni mejora, ni desmejora, ni aumenta su conocimiento, ni disminuye. Su moral es intacta, su santidad, su justicia, su verdad es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo. Eso entonces, mis hermanos, nos va a hablar de ese Dios, como lo vamos a encontrar en la Escritura, comparado con una roca. ¿Por qué el salmista, por qué en la palabra vamos a encontrar que hay hombres que comparan a Dios con una roca? No una roca pequeña, no una pequeña piedra, no, una roca. Una gran roca. No sé si usted alguna vez ha visto una gran roca. Una roca que usted dice, es impresionante. Ahora, piensa en esa roca que permanece inamovible, nadie la puede mover. Pensemos inclusive en un océano donde se mueve todo, donde todo fluctúa continuamente, pero allí está esa roca, a la orilla del mar, esa roca grande y poderosa que no se mueve ni un milímetro a pesar de la gran furia del mar. Ustedes han visto quizás en vivo, en directo o en televisión, no sé, la furia del mar contra esas grandes peñas, esas rocas gigantescas. No la mueven. Y el mar puede estar en su mayor furor, puede estar en su mayor momento, la tormenta más tremenda, pero esa roca sigue inamovible. Cuando el salmista o los autores bíblicos pensaban que el Señor es una roca, estaban pensando en ese tipo de roca, que Él no fluctúa, no se mueve, no cambia, no hay nada que lo pueda hacer cambiar de parecer. Este es Dios, mis hermanos. Todas las criaturas estamos sujetas a cambios.
Pero Dios no cambia. Es inmutable. Él permanece inmutable. Todo alrededor de Dios cambia. Todas las criaturas, todo alrededor suyo cambia. Los hombres cambian. Los hombres quizás por un tiempo se sujetan a Dios, por un tiempo se acercan a Él, otro tiempo se alejan de Él. Pero aún así vemos que Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo cuando Israel estaba en su mejor momento, en su momento de mayor piedad, de mayor entrega, el Señor era el mismo. Y en el momento en que Israel era un pueblo apóstata, totalmente alejado de Dios, Dios seguía siendo el mismo. No lo hizo cambiar el pecado. Antes de la creación, antes de la caída de Adán y Eva, Dios es el mismo después de la caída. No podemos pensar que Él cambia. Él permanece el mismo para siempre. Los eventos de la creación, del pecado, la rebelión de los hombres, aun cuando llamó a Abraham, la infidelidad del pueblo de Israel, ni siquiera la misma encarnación de Cristo, ni la muerte, ni la resurrección de Cristo, pudo producir algún cambio en el ser de Dios, o en sus perfecciones, o en sus propósitos. Nada de esto cambió en Dios, lo hizo cambiar, perdón. Entonces vamos a ver, mis hermanos, como les decía hace un rato, al principio, el ser de Dios, Dios no cambia ni en su ser, ni en sus perfecciones, ni en sus propósitos y promesas. Vamos a mirar esos 4 puntos. En primer lugar, Dios es inmutable en su esencia. Dios es inmutable en su esencia. Es decir, su naturaleza y su ser son infinitos. Oiga bien, su naturaleza, lo que es Dios en sí mismo, su ser, su esencia, son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que no existiera Dios. Nunca. Siempre ha existido, aunque nuestra mente no lo comprenda. Siempre Él ha existido. Siempre Él ha sido. Nunca entonces hubo un tiempo en el que Dios no existiera. Ni habrá un día en el que Él deje de existir. Esto entonces nos habla de un Dios que es el mismo. Nunca evoluciona, nunca ha crecido o ha mejorado, como tampoco desmejora o tampoco pierde poder. No sé si ustedes han visto un poco de la mitología griega. Y de pronto, si no lo ha visto algunas películas que hablan de los dioses del Olimpo. Recordará la furia de Titanes. Y esos dioses perdían poder. Esos dioses dependían de las oraciones de los hombres. Pero vamos a encontrar en la palabra del Señor que Dios no depende absolutamente de nada, de nadie. Él no va a disminuir su poder. Óigame bien, Dios nunca se ha equivocado. No fue que Dios se equivocó en nuestras vidas o con la vida de fulano. No, Dios nunca se ha equivocado. Oiga bien, Él es Dios. Él es perfecto. De tal manera entonces que si Dios nunca se ha equivocado, entonces nunca ha tenido que corregirse a sí mismo o corregir algo que Él haya hecho. Nunca. No puede mejorar porque Él es perfecto. Y siendo perfecto no puede cambiar tampoco para mal. Nada lo puede afectar. Él mismo es Él es el mismo perpetuamente. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el ser de Dios, en que su ser es inmutable. Éxodo capítulo 3, verso 14. Dice el Señor 3:14. Dice el Señor respondiéndole a Moisés. ¿Cómo le dice? Yo soy
el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy el que soy nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. Yo soy el que soy, yo no cambio. Cuando el Señor lo manda al pueblo de Israel, el Señor les dice, mira, Moisés, diga a ellos, yo soy el que soy. Y en el versículo 15, usted lo leerá después, dice, les dirás, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es decir, lo que yo les prometí a ellos, vengo a cumplirlo, porque yo no cambio. Su ser es el mismo. El correr del tiempo no le afectó en absoluto. Desde la promesa que le hizo a Abraham, pasaron alrededor de 450 años. Y el Señor vino a cumplir lo que había prometido. Y les muestra al pueblo de Israel y a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Es decir, en mí no hay cambio. Y lo que yo dije, eso voy a hacer. Es decir, Dios es una, ponemos en términos humanos, cuando hablamos, una persona que tiene carácter, que es el mismo, que es una persona que lo que dice, eso hace. En el caso de Dios, pues, no pudiéramos hablar de Él como que Él es Dios. Él es el que es. Salmo 102, 26. Por favor. Si no alcanza a leerlo, por favor apunte. Salmo 102, 26. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Está hablando de la creación, de los cielos, del sol, de todo. Dice, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Dios es el mismo y sus años no se acabarán. Es decir, que en el rostro de Dios no hay arrugas. Los años no le han hecho nada. Los siglos de los siglos no le han añadido sabiduría, no le han añadido conocimiento. Cuando la palabra de Dios nos habla del anciano de días, no es porque los años que han pasado, no. El anciano de días es el anciano de hace miles de años atrás, es el mismo anciano de la eternidad pasada, como será el mismo de la eternidad futura. Es el mismo Dios. No hay en él el poder que disminuya ni aumente. Su poder no aumenta ni disminuye. Isaías 40, 28. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y miren lo que dice después: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, Dios no se cansa, no desfallece, no se agobia. Hay veces vamos a encontrar, como lo vamos a ver, quizás mirar dentro de 8 días, hay textos que nos van a hablar de una manera antropomórfica de Dios, es decir, como si Dios se mostrara, o para hacernos entender un poco más a nosotros, usa frases antropomórficas. Es decir, un ejemplo, cuando dice el brazo de Dios, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios tiene brazo? No, nos está hablando de la fuerza de Dios de una manera poética, es una manera es un recurso lingüístico para hablarnos a nosotros como hombres, que podamos quizás entender. Su gloria no palidece. Salmo 92, 8.
La gloria de Dios no palidece. Salmo 92, verso 8. Dice allí la palabra de Dios: mas tú, Jehová, para siempre eres ¿qué? Altísimo, para siempre. Para siempre está por encima, para siempre es glorioso. Salmo 93, el verso 1, dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Dice el verso 2: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Quiere decir que Dios permanece para siempre. Su reino, como lo vamos a ver más adelante, permanece. Deuteronomio 32, 40. Deuteronomio capítulo 32, verso 40. Dice: porque yo alzaré a los cielos mi mano. Oiga bien lo que dice: yo alzaré a los cielos mis manos y diré: vivo yo para siempre. ¿Qué dice? Vivo yo para siempre. El Salmo capítulo 9, verso 7. Salmo 9, 7. Dice: Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Abunda, mis hermanos, la palabra, y vamos a leer muchos otros textos donde vamos a encontrar que Él permanece. Su reinado siempre ha sido, oiga bien, su reinado siempre ha sido y será para siempre. Algunos piensan que en algún momento el trono de Dios puede temblar porque quizás pueda sufrir un golpe de estado. El Salmo 2 nos responde que así todos los habitantes de la tierra, inclusive pudiéramos añadirle así Satanás y todas sus huestes se unieran contra Dios, no podrían hacerle el más mínimo daño. Al contrario, nos dice el Salmo 2 que Él se reirá de ellos. No hay nada que pueda hacer tambalear su reinado. Es el rey en la eternidad pasada, en la presente y en la futura. Es el rey para siempre. Para siempre será rey, nunca será derrotado. Éxodo 15, 18 dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Salmo 10, 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Nos repite una y otra vez la palabra que Jehová es rey y que se sienta en su trono para siempre. Su trono no será conmovido. Salmo 10, 16 y Éxodo 15, 18. Si quiere apunte también Salmo 29, 10. El Salmo 45, 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de su reino. Hay unas características del reinado de Dios que siempre serán los mismos. No es un rey que, como les decía hace un rato, ha mejorado. No es un rey que quizás cada vez es más justo. No, siempre ha sido justo. Siempre es el mismo. Siempre ha sido luz y nunca en él habrá tinieblas. Esto nos dice primera carta de Juan 1:5. Primera carta de Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es el mismo. En cualquier época que usted y yo lo miremos. Algo que alguna vez enseñaba inclusive en este tema también. Hay veces los cristianos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. Eso es un gran error. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Usted va a ver la gracia en el Antiguo Testamento y la misericordia en el Antiguo Testamento. ¿O cómo se salvó David? ¿David fue perfecto delante de Dios? Fue salvo por gracia. El mismo Abraham, que dice la palabra, ¿por qué fue salvo? Porque le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así como nosotros somos salvos por la fe en Cristo, así Abraham fue salvo por su fe.
y esa fe le fue contada por justicia, como a nosotros nuestra fe en Cristo nos es contada por justicia. Dios, el Dios del Antiguo Testamento, aunque haya manejado un pueblo, aunque haya hecho de manera diferente, es una dispensación diferente, no ha cambiado del Nuevo al Antiguo Testamento, es el mismo Dios. No podemos entonces nosotros pensar que Él cambiará en algún momento. En segundo lugar, sus atributos tampoco cambian. Oiga bien, sus atributos tampoco. El ser de Dios no cambia, pero tampoco sus atributos. Si pensamos en los atributos de Dios, en las perfecciones de Dios, antes de la creación, oiga bien, antes de que todo fuera creado, a pesar de que no hubiese alguna criatura en la cual Él pudiera revelar sus atributos, esos atributos son los mismos. Piensa en cualquiera de ellos. La santidad de Dios antes de la creación, cuando no había nada, Él era santo en sí. Su amor, aunque no hubiese alguna criatura al cual darle amor, Él es amor, dice la Escritura. Sus perfecciones, cualquiera en las que nosotros meditemos, todas ellas tienen un sello que dice siempre el mismo, siempre lo mismo. Cualquiera de los atributos. Su poder es indestructible, su sabiduría es irreducible, su santidad es inmancillable. Como el ser de Dios no puede dejar de ser, así tampoco sus atributos dejarán de ser. Ni cambian ni mejoran. Ni cambian para mejorar, ni cambian para desmejorar. Vamos a mirar 4 ejemplos rápidos. Su amor. Un texto conocido, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno he amado, por lo tanto, ¿qué? Te prolongué con amor que eterno. El amor de Dios no cambia, mi hermano. A veces pensamos que Dios nos ama cuando estamos muy consagrados, cuando oramos todos los días y leemos la Escritura, y Dios debe estar feliz y me debe amar más. No, mi hermano. El amor de Dios no está sujeto a nosotros. Porque si fuera sujeto a nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese amor dependiera de cómo yo me portara? Sería como un mar, ¿cierto? Sería variable, fluctuante. Su amor permanece para con sus hijos. Porque recuerde que ese amor es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y es a causa de Cristo que su amor permanece igual, no por nosotros, no porque nosotros seamos agradables y nosotros seamos, no, es por Cristo, mi hermano. Es solamente por Cristo. En segundo lugar, vamos a mirar también otro ejemplo de otro atributo, es su santidad. Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Está diciendo que la santidad de Dios está ¿qué? Por los siglos y para siempre. Dios siempre ha sido santo. Isaías 6:3 dice, Isaías 6:3, usted recordará, dice que uno al otro de aquellos querubines que estaban allí en esa visión que tuvo Isaías, dice que uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y usted resulta que va a Apocalipsis 4:8 y va a encontrar los seres vivientes también allí cantando exactamente lo mismo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su santidad permanece intacta en cualquier época que usted vea en la Escritura. Aún antes de la creación, aún cuando el Señor venga por segunda vez y en la eternidad futura, su santidad será igual. Su misericordia, esto inclusive hay un salmo que dice: para siempre es, y se repite todo el tiempo, ¿recuerdan? Salmo 105, uno de los que habla de esto, dice
Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Otro ejemplo, su fidelidad. Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Dios, perdón, la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, que Él permanece fiel. 2:13, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuéramos infieles incluso, Él permanece ¿qué? Fiel. Ese es Dios, mis hermanos. No cambia, ya vimos, en su ser, no cambia tampoco en sus atributos. En tercer lugar, el Señor no cambia en sus decretos. Y esto ha de ser así, porque la palabra del Señor, mire lo que dice, Job 23:13. Job 23:13. 23:13. Dice, pero si Él determina una cosa, oiga bien, si Dios determina una cosa, pregunta, ¿quién lo hará cambiar? ¿Sí lo encontraron? Job 23:13. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Lo que deseó, ¿qué? Lo hizo. Lo que determinó, eso hará. No hay quien frustre su decreto, sus planes. Él no va a cambiar de parecer en lo que ha decretado, en lo que ha establecido. Isaías 46:10, por favor, lean. Isaías capítulo 46, verso 10. Dice la palabra del Señor, que anuncio lo por venir. Está hablando Dios diciendo, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, ¿qué dice el Señor? Mi consejo permanecerá, mi decreto permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Recuerda que hace 8 días hablamos del consejo de Dios? Ese consejo eterno de Dios. Ese consejo eterno antes de la creación permanece y no hay nadie a quien lo pueda cambiar. No va a pasar algo que vaya a hacer que Dios cambie su consejo, lo que Él ha determinado. Dice, y haré todo lo que quiero. Lo que quiso en el principio, eso es lo que seguirá haciendo. Salmo 33:11, mira, aquí lo dice una vez más. Salmo 33:11. Dice la palabra del Señor, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, mis hermanos. Su consejo permanecerá para siempre, no variará. Dice, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuándo fue el pensamiento de su corazón? Pues desde el principio. El Señor no pensó una cosa al principio y luego después de cierto tiempo pensó otra diferente, ¿no? Eso lo haría imperfecto, mis hermanos. Isaías 14:24. Dice la palabra del Señor, Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como que, como lo he determinado. ¿Cómo se hará? Como Él lo ha pensado, y será confirmado como Él lo ha determinado. Ahí mismo en Isaías, el capítulo 48, el verso 3. Dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué,
Lo hice pronto y ¿qué? Fue realidad. O sea, no fue que Dios pensó una cosa e hizo otra. Eso haría a Dios incoherente. Eso a veces nos pasa a nosotros los hombres, ¿no? Pensamos una cosa y salimos con otra. Los hombres, mis hermanos, cambian su opinión o invierten sus planes por dos motivos. Escríbanos por favor ahí. Los hombres cambian su opinión o invierten sus planes por dos motivos. El primero de ellos, porque hace falta previsión. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no puede anticiparse a los acontecimientos. Póngase a pensar, cuando usted era pequeño, ¿qué quería hacer cuando grande? ¿Cierto? Pensábamos en algo, estudiar una carrera o lograr ciertas cosas. ¿Qué pasó? Usted sabía que quizás iba a tener algunas situaciones difíciles en su vida que le iban a impedir. Usted no sabía, ¿cierto? Nosotros no podemos prever lo que va a suceder. Por eso nosotros no podemos tener el control del futuro. No podemos manejar las circunstancias y las situaciones que se nos van a presentar hacia adelante. No lo sabemos. En el caso de Dios, ¿qué? Él sí lo sabe. Todo lo sabe, dice la palabra del Señor. En segundo lugar, no podemos lograr eso que decimos o eso que hemos planeado porque nos falta poder. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no tiene el poder de llevar a cabo todos sus planes. Nosotros estamos limitados. Podemos tomar decisiones y querer hacer cosas, pero cuando se nos presenta un obstáculo, hasta ahí llegamos. Porque quizás se nos presentan cosas imposibles para nosotros. Cosas que nos van a frustrar en algún momento lo que quisiéramos hacer. Nosotros, en esos obstáculos que se nos presentan, en esas circunstancias que se nos presentan, no tenemos el poder para cambiar. No podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar los corazones, no podemos quizás influenciar a otras personas para lograr lo que nosotros queremos. En el caso de Dios, mis hermanos, Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo hacia adelante lo ha visto y Él sabe y hace que pase. Recuerden que ya lo vimos. Pero al mismo tiempo Dios es omnipotente, es decir, que todo lo que Él quiere, lo hace. Tiene el poder para hacer todo lo que quiere. Claro, conforme a su consejo. Algo que tenemos que entender es que Dios no obra caprichosamente, porque a veces pareciera que esa frase, Dios hace todo lo que quiere, pareciera que fuera algo caprichoso. Entonces Dios, no, es que hoy amanecí y entonces quiero, no sé, quitar una estrella, o sea, no. Sí, con algún arrebato, Dios no, mis hermanos. Dios es coherente y su consejo de la eternidad permanece y permanecerá y lo hace todo coherentemente conforme lo ha pensado. Él tiene esa capacidad, mis hermanos. Todo lo que ha planeado. Dice Hebreos 6:17, mis hermanos. Por favor, léalo conmigo. No, antes de eso, antes de leer Hebreos 6, quiero que lea Proverbios 19:21. Ya ahorita vamos a leer Proverbios 6. Proverbios 19:21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos, oiga bien, muchos pensamientos hay en ¿quién? Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué quiere decir ese proverbio? Pues mi hermano, nosotros podemos pensar muchas cosas y desear muchas cosas, pero finalmente se hará ¿qué? El consejo, porque el que permanece, el que prevalece es que el consejo de Dios. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano, que quizás algún día tuvo una tentación tan fuerte que usted quizás hiciera lo que había pensado?
así fuera algo pecaminoso. Es el mismo Señor quien detiene y hace y de una manera gloriosa, porque después decimos gracias, Señor. Aunque el pecado ya estaba en el corazón, pero Él no nos dejó. Y eso es su gracia, es su misericordia, pero porque el hombre puede planear y pensar y puede quizás hasta maquinar algo, pero finalmente ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué prevalece? Es el consejo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han planeado tener algún negocio o alguna situación, o hacer una empresa o montar algo? ¿Y quiénes muchas veces se lo ha detenido? Yo puedo pensarlo y planearlo, inclusive hasta uno se emociona, ¿no? No, y eso es el negocio, mire, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nunca sale. Porque el consejo de Jehová es el que permanece. Claro, nosotros nos podemos entender y quizás hasta nos frustramos, pero recuerde que la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas son para mí. Finalmente, mis hermanos, quiero que me regalen estos minutos para decirle, sus promesas también permanecen. Cuarto punto. Vimos primero que Dios es inmutable en su esencia. En segundo lugar, vimos que Dios no cambia en sus atributos no cambian. Y en tercer lugar, vimos que sus decretos no cambian. El último punto es, sus promesas permanecen. Dice la palabra del Señor, apúntelo por favor usted, lo lee en su casa, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 23, 19. Él dijo y no hará. Pregunta. Habló y no lo ejecutará. Lo que el Señor ha establecido, mis hermanos, lo que ha hablado, lo que ha prometido, eso es. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Primer libro de Samuel 15, 29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. ¿Por qué? Porque no es hombre para que se arrepienta, le dice el profeta Samuel a Saúl. Lo que el Señor dice que va a hacer, eso hace. Y cuando el Señor le dijo a Saúl que lo iba a destituir, eso pasó. Y el profeta le dice, es que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dice también la palabra del Señor. En la Biblia de las Américas, lo leí este texto, dice, también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito, dice la Biblia de las Américas. El mismo texto lo dice en ese sentido. Su palabra, mis hermanos, no cambia. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En el versículo 152 también del Salmo 119 dice, hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Ese es el versículo 152 del Salmo 119. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es un gran contraste entre lo que es el hombre y lo que es Dios. Nuestra palabra quizás no permanece. Hoy podemos jurar amor eterno a Dios, en unos días estar negándole o vendiéndole. Recuerdan a Pedro y a Judas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 15:11 también dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es Dios, mis hermanos, inmutable, no cambia, no hay en Él cambio en su parecer, en sus decretos, en sus
propósitos, en sus atributos, en el ser de Dios, no hay absolutamente nada que cambie. Termino con dos aplicaciones diciéndote: en primer lugar, tú necesitas conocer a Dios. Tú necesitas conocer a Dios. ¿Y por qué te lo digo? Oiga bien este punto, mi hermano. Tú no necesitas que te estén diciendo que Dios estará contigo. Los predicadores de hoy en día centran su mensaje en el hombre y le dicen a las personas: Dios te ama, Dios estará contigo, Dios te cuidará, tú eres el especial tesoro de Dios, y todas esas palabras bonitas. Tú no necesitas que te digan eso. Tú y yo lo que necesitamos realmente es conocer a Dios, porque cuando nos conocemos que Dios es inmutable, sabemos que ese Dios es fiel y que permanecerá. Y entonces tú ya sabes en quién has creído. El mensaje, mis hermanos, de la Escritura no se centra en el hombre. Por eso ustedes verán quizás que yo no hablo mucho de esas cosas. Y algunas alguien me dijo: es que hace falta que le digan a uno que Dios estará con uno. No sé, usted no le hace falta eso, usted necesita es conocer a Dios. Porque si usted conoce a Dios, usted sabe que Dios va a estar fiel con usted. Si usted conoce la fidelidad de Dios, si usted conoce el amor de Dios que no cambia, usted ya no necesita nada más. Usted no necesita palabras bonitas. Usted lo que necesita, mi hermano, usted y yo lo que necesitamos realmente es conocerlo. Si yo conozco que mi Dios es inmutable, entonces puedo decir lo que dice Pablo: yo sé en quién me creí. Yo sé que Él es poderoso y me sostendrá, porque Él no cambia. Salmo 9:10 dice, apúntelo por favor, este salmo, es hermoso este versículo. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Yo subrayé 3 verbos en este verso 10. Hay 4 verbos. 1 tiene que ver con Dios y 3 tienen que ver con nosotros. Dice: en ti confiarán, primer verbo. ¿Pero quiénes confiarán? Los que conocen tu nombre. Es decir, que para poder confiar en Dios, ¿qué tengo que hacer primero? Conocerle. Pero luego dice: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste. Esto es lo que hace Dios. Dios no desampara a los que te buscaron. Si yo le busco, le voy a conocer. Y si le conozco, voy a poder ¿qué? Confiar. Y sé que Él no me va a desamparar. Y en segundo y último lugar, quiero decirle: los que confían en Dios terminan siendo como Él. Oiga bien, los que confían, los que conocen y confían en Dios terminan siendo como Él. Salmo 125:1, mira lo que dice. Salmo 125, verso 1. Dice, Salmo 125, verso 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Quieres ser una persona firme? Porque Santiago nos dice que no debemos ser como las olas del mar, ¿recuerdas? De aquí para allá, inconstantes en todos sus caminos, dice él. Nosotros, si nuestro Dios es una roca, nosotros tenemos que ser una roca. Claro, que necesitamos cambiar, sí, claro, necesitamos ir cambiando. Pero nuestro carácter debe ser firme. Nuestro sí debe ser sí, y nuestro no debe ser no. Usted y yo, mi hermano, debemos ser fieles como Dios es fiel. Usted y yo necesitamos aprender de la inmutabilidad de Dios para ser personas de carácter, personas fieles y firmes en todo momento. Claro, cambiar, sí, claro, necesitamos cambiar. Precisamente necesitamos ser como Él. Necesitamos llegar a ser como Él, tan firmes y tan fieles, tan fuertes,
que podamos decirle no al pecado, que podamos decirle no a la tentación, y que podamos decirle sí, y que nuestro sí llegue a ser ese sí verdadero. Oremos, mis hermanos.